Bienvenido, bienvenida a esta masterclass. El día de hoy vamos a estar viendo uno de los temas que en mi vida personal, de verdad que, bueno, no en mi vida personal, en todas las áreas de mi vida ha sido trascendental. Es el método que finalmente encontré que me ayudó a poder alcanzar resultados extraordinarios, salir del estancamiento, atreverme a ir por más y sobre todo entender, que eso creo que es muy valioso, el por qué estamos tanto tiempo en un lugar de frustración y no podemos ir o obtener lo que decimos querer, ¿no? Entonces, este método te voy a explicar de quién viene, de quién lo aprendí. Y obviamente te voy a platicar de mis experiencias y vamos a estar viendo la introducción a esta ciencia, porque es una ciencia y se llaman neuroasociaciones, ¿ok? Entonces esta clase se llama Introducción a las neuroasociaciones. No te lo quieres perder, quieres poner atención, estar aquí de principio a fin. Por favor, haz tus anotaciones y bueno, pues vamos a empezar. Antes que nada, quiero platicarte antes de yo llegar a este método que por fin me dio luz y me dio las herramientas para de verdad obtener todo lo que para mí eran sueños, porque era inalcanzable, ¿sí? Y es que yo he sido una mujer que de toda la vida me ha gustado muchísimo el desarrollo personal, he trabajado mucho en mí, fui a terapeutas, psicólogos, hice muchos procesos de todo tipo de sanación, de la niña interior, de cosas que en su momento me ayudaron para ciertos eventos que pasaban en mi vida, pero nunca me ayudaron como para realmente esta parte de alcanzar metas grandes, alcanzar sueños, alcanzar resultados extraordinarios, ¿sí? Entonces, sí me frustraba muchísimo que, iba a lo mejor con alguna psicóloga o hacía algún curso y me explicaban la metodología o me daban esa terapia y no podía yo, o sea, sí en el momento me sentía cómoda, o sea, como que me sentía mejor, pero seguía en el mismo lugar en mi vida, o sea, no veía avances, ¿sí? Y entonces siempre estaba como en esta búsqueda de, bueno, ¿qué curso tengo que tomar? ¿Qué sanación tengo que hacer? ¿A qué terapeuta tengo que visitar? ¿Tengo que cambiar de psicóloga? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y bueno, gracias a mi persistencia y a que no me di por vencida y a que yo decía, bueno, pero es que si hay otras personas haciéndolo, o sea, tiene que haber una manera. Y qué bueno que persistí porque logré llegar a este método que se llama neuroasociaciones, que, bueno, más que método, te digo, es una ciencia. Y gracias Dios, porque de verdad me cambió la vida. ¿De quién viene esto, ok? Yo lo aprendí de una de mis mentoras. Si no te lo he platicado o si no me conocías, una de mis mentoras es Coral Muyáez. Que ella a su vez lo aprendió de Tony Robbins. Entonces, esta ciencia viene de la enseñanza de Tony Robbins. Es, ahora sí que si no lo conoces, un coach transformacional que también usa mucho métodos de PNL, de programación neurolingüística. Y dentro de sus métodos, pues utiliza esto que se llama neuroasociaciones, que es ciencia, ¿cuál es el nombre? Neuroasociativo. Es algo de, sí, método neuroasociativo, creo que es así como el nombre que le pone, pero lo resumimos en neuroasociaciones. Entonces, obviamente, de verdad estos entrenamientos que yo tomé con Coral y que también después me metí a estudiarlos directamente con Tony, porque sí era como, wow, me encanta saber la perspectiva de mi mentora, pero quiero irme con su maestro, que es de donde viene esta enseñanza, y quiero estudiarlo a profundidad para poderlo absorber, tener todavía mejores resultados y obviamente también en mis planes siempre estaba poderlo enseñar desde mi experiencia. Y otro de mis mentores, que también es Laín García Calvo, él, si no lo conoces, también tiene una saga de libros que se llama La voz de tu alma. Él también es alumno de Tony
y también enseña parte de este sistema. Entonces, la verdad es que quiero que sepas que lo que te voy a platicar hoy, lo que vamos a ver el día de hoy, lo tengo estudiando mucho tiempo, y no nada más estudiándolo, o sea, sino de 3 fuentes diferentes, de la raíz, o sea, del mero que lo creó. Y además lo he aplicado en mi vida. No te voy a enseñar teoría, no te voy a enseñar algo que leí en un libro, o sea, te voy a enseñar lo que yo aprendí, que después de mucho tiempo invertido en búsqueda, que es muy valioso, y también mucho dinero en estas mentorías, pude llegar al fondo de estas enseñanzas, y lo pude integrar y lo pude yo también experimentar. Entonces, lo que yo te voy a platicar hoy te habla desde la experiencia, no nada más desde la teoría, que eso creo que es bien importante y bien valioso, porque te vas a poder relacionar mucho más e identificar con lo que te voy a decir, ¿sí? O sea, no es lo mismo leer estos principios en un libro a lo mejor, o estudiarlos, y a que te los comunique una persona que ya los pudo integrar y además los experimentó en su vida, ¿ok? Entonces, bueno, quería que supieras un poquito del background, de dónde aprendí esto y por qué para mí es tan importante, y creo que es de mi metodología, o sea, de la propia metodología que yo desarrollé para mis cursos y mis programas, sí es como una de las bases, o sea, sí es algo en lo que yo me baso mucho para poder enseñar en todas las áreas de la vida, ¿sí? Porque son principios que para todo funcionan, y es una ciencia que para todo funciona. Ya, bueno, habiéndote platicado esto, ya podemos entrar allá a la clase y a empezar a hablar ya más profundo en esto. Y quiero empezar con una pregunta que te hagas, o sea, y para que empieces como con esta conciencia. ¿Tú por qué crees? Y yo lo veo muchísimo en la industria en donde yo estoy, pero sé que puede pasar en cualquier negocio o en cualquier lugar donde estés tratando de llegar a ciertas metas de ventas o lo que sea, ¿no? Yo estoy en redes de mercadeo, yo pude experimentar y vivir esto en redes de mercadeo, que yo promuevo y comparto un sistema de nutrición, y tengo un equipo de distribuidoras y de consumidoras y consumidores también. Entonces, ¿qué pasaba, no? Que siempre, cada mes, nosotros nos poníamos metas, así de, ok, este mes queremos llegar a tanto dinero en ventas, o queremos cerrar tantos clientes, o queremos vender tantos productos. Entonces, esto tú lo puedes poner también en ejemplo en lo que sea que tú te dediques, no importa. Pero yo te platico yo, ¿no? Entonces, siempre que yo tomaba como clases o cursos, o que personas que ya habían logrado esos resultados me daban esas, como que yo les decía, oye, ok, ¿y cómo le hago para vender tanto? ¿Cómo le hago para cerrar a los clientes? Entonces me daban como la teoría de cómo hacerlo, pero me daban la fórmula. O sea, me daban, ok, vas a hablarle a tantas personas al día, vas a mandarles este script exactamente así como te lo estoy poniendo, y todo tiene que ver con números, es por estadísticas. Entonces vas a hacer esto, vas a hacer una planeación, vas a tener tu agenda, vas a administrar tu tiempo. O sea, todo esto era como, ok, estas son las actividades que me van a llevar a los resultados que yo estoy buscando. Esta es la estrategia, ¿sí? Es lo que tengo que hacer. Y entonces, a su vez, yo todos los meses, los primeros de mes, hacía una junta con todo mi equipo y nos poníamos metas, ¿no? O sea, y para esta meta, ¿qué tengo que hacer? Pues esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué me di cuenta? Que ni yo ni mi equipo, o sea, la mayoría de las veces, si no es que casi nunca, llegábamos a esas metas. Entonces, aquí la pregunta es, y lo que te quería preguntar, si ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos? O sea, porque al final de cuentas no es que la teoría esté mal o la estrategia esté mal, sino que nosotros ni siquiera llegamos a accionar, a hacer esas cosas. O sea, yo me da cuenta que llegaba el día siguiente y yo así como que, o sea, empezaba con este diálogo de, híjole, o sea, hablarle a tanta gente y como que, déjame ver. O sea, ahí, entonces, ni siquiera yo podía cumplir con lo que me decían que tenía que hacer. Y no importaba que viniera el máximo motivador de la compañía, o que yo hubiera ido a la convención donde la energía estaba en su máximo tope. Ok, llegábamos con la motivación a tope, pero al día siguiente, ok, ahora acciona.
en esto que sabes que tienes que hacer para el resultado, no lo hago, no quiero, o sea, entonces, si ya, lo mismo en una dieta, ¿no? Lo mismo en cualquier cosa. Si ya sabes cómo tienes que hacer la dieta y ya fuiste con 80 nutriólogos y ya te dieron 90,000 planes de alimentación, ¿por qué no lo sigues? ¿Por qué no lo llevas a cabo? ¿Por qué no lo terminas? ¿Por qué te saboteas? ¿Por qué procrastinas? O sea, eso es de lo que nadie habla y de lo que realmente es donde está el Santo Grial, ¿no? Y la verdad es que cuando no tenemos esta conciencia ni siquiera nos hacemos esas preguntas. O sea, nosotros nada más estamos como que, o sea, ya me volví a poner la meta y no lo hice. Entonces, más que hacernos y cuestionarnos, empezamos a entrar en un mundo, o sea, en un bucle de tristeza y de culpabilidad y de frustración y de enojo, porque, ya me lo volví a proponer, ya volví a hacer mi tablero de visión, ya volví a escribir las 80 metas que tengo, ya hice todo lo que me dijeron y no estoy obteniendo el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente pasa? Y aquí lo que tenemos que entender y conocer es por qué hacemos lo que hacemos realmente y por qué, o más bien por qué también dejamos de hacer cosas, ¿no? Porque es lo que no hacemos y lo que hacemos mal o que no nos lleva o que no nos alinea hacia donde queremos ir, ¿no? Y aquí es donde entra ya esta ciencia que la verdad es que gracias a Tony que lo pudo poner como en palabras y como para que lo entendiéramos súper bien. Y bueno, pues él lo que dice es que nuestro cerebro funciona con dos fuerzas que son las invisibles y que por eso, o sea, esas fuerzas invisibles, por eso es que hay algunas personas que las manejan bien y tienen los resultados y es la que te da el cómo, o sea, la estrategia, y ella sí la ves cumpliéndolo, ¿no? O sea, de que, pues mi diamante o mi jefe o fulanita se dedica a lo mismo que yo y ella sí está teniendo los resultados haciendo lo que me dijo que yo haga, pero yo no. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, pues obviamente el cerebro de cada cerebro es un mundo, como dicen, y el cerebro de cada persona tiene diferentes vivencias y diferentes, ahora sí que links y neuroasociaciones que ahorita vamos a entrar más a detalle. Pero lo que quiero que entiendas es, el cerebro de cualquier persona se maneja por dos cosas muy simples, que es dolor y placer. O sea, nuestro cerebro tiene un solo trabajo, que es estarnos todo el tiempo ayudando a ver qué significa lo que vamos a hacer, lo que estamos pensando. O sea, todo lo que pasa en nuestra vida, el cerebro, su función es estar detectando qué significa eso para mí, ¿sí? Porque ya lo he dicho también en otras clases y quiero que entiendas esto porque es clave. Nosotros tenemos un cerebro de hace miles de años que es nuestro cerebro biológico y es un ser biológico que para lo único que quiere que estemos aquí en la vida, eso sí lo viste en la escuela, en ciencias naturales, es para nacer, crecer, reproducirte y morir. O sea, ese es el único objetivo de tu cerebro primitivo o de tu cerebro biológico, ¿sí? O sea, lo único que le interesa es eso. Entonces, ese es el que está en automático y ese es el que pues tenemos aquí en nuestro chip, ¿sí? Entonces, por eso su función es que nada más te está cuidando de que no te duela nada, de que te esté protegiendo, porque pues él lo que quiere es que crezcas, te reproduzcas y mueras y ya, ¿sí? O sea, mantenerte a salvo, mantenerte vivo. Y entonces su función es como estar evaluando, esa es la palabra, evaluando. Ok, si yo hago esto, ¿qué significa para mi supervivencia? ¿O qué significa para mí? O sea, ¿es una amenaza? ¿Es doloroso? ¿Qué pasa? ¿No? Y lamentablemente es que nosotros tenemos, o sea, todo lo que está relacionado con todo lo que queremos en la vida, tenemos que atravesar cosas como miedos, bloqueos, o sea, esa pared que tú sientes es miedo, o sea, al final de cuentas es miedo, es incertidumbre, es miedo al rechazo, es todo eso, ¿no? Y eso cuando lo sientes es muy doloroso. Entonces tu cerebro realmente no es que sea malo, sino que, o sea, dice, bueno, si eso la hace sufrir, si eso es doloroso para este cerebro, la voy a alejar de aquí, lo voy a alejar de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás por
sentarte a hacer una actividad de lo que te dijeron que tenías que hacer para cumplir la meta, híjole, empiezas a sentir mucho miedo, empiezas a sentir, no es que me va a rechazar, no es que esto es aburrido, o sea, puede ser que sea aburrido, puede ser que, o sea, pueden ser muchas cosas que que tú lo estés percibiendo como doloroso. Y aquí hay una clave importantísima que necesito que sepas. Sí, el cerebro está diseñado para darte placer y placer inmediato, que también vamos a hablar de eso ahorita, pero también para alejarte del dolor. ¿Y sabes qué es más fuerte? El cerebro está diseñado para, o sea, él va a hacer siempre mucho más por alejarte de un dolor que por acercarte a un placer. Entonces tú me vas a decir, oye Gaby, pero es que si yo hago esa venta y obtengo ese sueño que quiero, o sea, obtengo ese rango, o obtengo esas ganancias económicas, entonces yo tendría mucho placer. Claro, pero para llegar a eso tienes que atravesar por un dolor que se interpone. Y entonces como el cerebro hace más por alejarte de ese dolor, entonces no, o sea, nunca llegas a obtener ese placer. Además, que el placer lo vas a obtener no en ese momento. ¿Sí me explico? O sea, el placer de hacer esa venta y de cerrar ese mes con tus metas o lo que sea, va a venir después y tu cerebro no tiene la capacidad para ver eso. Tu cerebro solo tiene la capacidad para ver en el momento presente. Para ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque luego también nuestro cerebro sí se la vive en el futuro ansiosa, pero viviendo en cosas que ni han pasado. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, cuando se trata de decisiones en el momento, el cerebro sí está nada más viendo cómo se siente en ese momento, ¿sí? Entonces también ahí es, o sea, aunque te traiga placer los resultados, nunca vas a llegar a hacerlo porque se interpone el dolor. Entonces, sí, si ya hablamos de esto, si ya sabemos que el cerebro así funciona, que estas son las dos fuerzas invisibles que nos mueven para cualquier decisión. Aquí obviamente entra que unas personas les duele unas cosas y otras personas les duele otras. Entonces, por eso es que a lo mejor alguien que tiene que hacer una prospección y ya pudo atravesar ese miedo, pues ya la ves cumpliendo sus metas, pero a ti tú todavía asocias muchísimo miedo a ese acto, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que va diferenciando a las personas. Además de que ya ahora sí vamos a ver cuáles son las neuroasociaciones, ¿sí? Ya comprendiendo que nuestro cerebro tiene este mecanismo de placer y dolor, las neuroasociaciones lo que son links, por así decirlo, que nosotros hacemos a determinada acción o determinada sensación o determinado... o sea, puede ser algo que esté pasando en ese momento en tu vida. No sé, por ejemplo, vi ahorita un accidente de carro, ¿no? Entonces, o sea, no que yo lo tuve, pero pasé y vi un accidente de carro. Entonces, si por ejemplo yo de chiquita vi eso, o sea, que alguien chocó, ¿no? Y para mí me impactó muchísimo en ese momento, o sea, de que estaba chiquita y lo vi así como monstruoso el choque, entonces siempre voy a estar asociando, o sea, voy a tener como esa asociación a los choques como de mucho impacto. ¿Sí me explico? Estos links se hicieron a través de nuestra vida y nuestras vivencias y son diferentes para cada quien. O sea, claro que tenemos muchos en común, porque pues, somos seres humanos y vivimos las mismas emociones, entonces habemos muchas personas que podemos tener neuroasociaciones parecidas o sea, incluso iguales a ciertas cosas, pero en realidad cada quien va formando de acuerdo a su niñez, sus experiencias, su vida, esos links, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que estos links son totalmente inconscientes y estos links son los que nos están manejando y están atrás de este mecanismo de placer y dolor. Entonces, si tú en algún punto de tu vida asociaste muchísimo dolor o vergüenza o pena o lo que sea a algún vendedor, entonces es como, híjole, o sea, si tú ves a los vendedores, por ejemplo, como que persiguen a la gente, como que qué oso, como qué vergüenza, por ponerte un ejemplo, como por qué tú vas a querer hacer eso y que la gente te vea así. O sea, obviamente eso te da mucho dolor, entonces no lo vas a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto es lo que realmente inconscientemente y de manera automática está tomando las decisiones por nosotros. Y es súper peligroso que no lo sepamos con conciencia porque es lo que nos maneja. O sea, nosotros no manejamos nuestra vida realmente y nuestro barco, no lo estamos dirigiendo porque eso es lo que sin que nosotros sepamos lo está manejando.
Entonces, ¿qué te sugiero aquí? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cómo empecé a detectar yo las neuroasociaciones? Porque tenemos muchísimas y en todas las áreas. O sea, tenemos links en todas las áreas en cuanto a todos. Ahorita te puse el ejemplo de un choque, de un vendedor. Puede ser, por ejemplo, de las dietas. Aquí también siempre pongo este ejemplo y creo que te va a quedar muy claro. ¿Por qué si yo quiero bajar de peso y tener un cuerpazo y ponerme el bikini y sé que eso me va a dar un resultado que me da placer, ¿por qué no lo hago? Ah, ok, pues porque yo asocio mucho dolor al proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues tengo que restringirme en la comida, tengo que ir al gimnasio a lo mejor 6 veces a la semana y hacer ejercicio no sé cuánto tiempo, o sea, un plan que te dan y no lo haces porque qué flojera vestirme para ir al gimnasio, qué flojera levantarme temprano, qué horror tener que ir a un evento con mis amigos y no poder comer, qué horror que sea viernes y yo no pueda estar viendo Netflix con mi esposo comiéndome las papitas. Entonces ya es como que no quiero pasar por ese dolor. Y asocias mucho dolor al proceso y a la dieta. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Por eso viene el saboteo. Oigan, disculpen si se escucha un ruido extraño, no sé qué pasó, como que están arreglando aquí. En fin, eso es lo que se interpone y eso es lo que hace que procrastines, eso es lo que hace que te sientas estancada, eso es lo que hace que no cumplas lo que dices que vas a cumplir, que aunque desees muchas cosas no lo hagas porque no está tu consciente decidiendo, sino todos estos links y todas estas neuroasociaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, como para entrar un poquito a que lo entiendas mejor. Las neuroasociaciones para mí es literalmente el significado que le damos a las cosas. O sea, por ejemplo, en el ejemplo del choque que te decía, ¿no? A lo mejor para mí, si yo de chiquita vi un choque, o sea, significa que ya muerte, significa dolor, significa sangre, significa... Entonces, híjole, ya siempre que yo veo un choque voy a sentir eso, ¿no? Voy a verle ese significado. O, por ejemplo, para mí, ¿qué significa el trabajo duro, por ejemplo, como para ya hablar más en temas de emprendimiento? No, pues el trabajo duro, no, o sea, la primera historia que a mí se me viene es como, no, o sea, yo toda la vida vi a mi papá trabajando durísimo, la verdad es que qué cansado, la verdad es que no me gustaría trabajar tanto, yo quiero disfrutar a mi familia, o sea, para mí el trabajo duro, la disciplina, ¿para ti qué significa la disciplina? Para mí, por ejemplo, antes significaba sacrificio, significaba constancia, pero que era muy difícil. ¿Sí me entiendes? Entonces siempre que me decían tienes que tener disciplina, era como olvídalo, o sea, no, qué flojera, no quiero, porque si la disciplina es sacrificio, como por qué me voy a tener que estar sacrificando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para cambiar esas neuroasociaciones a nuestro favor? Y que lo que nosotros tengamos que hacer o los procesos que tengamos que hacer en nuestra vida para llegar a los resultados que queramos, no presentemos esta resistencia y podamos alinearnos. Porque como te digo, tenemos neuroasociaciones de lo que o sea, miles, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar el significado que le damos a las cosas para poder cambiar esos links. Entonces, de hecho, yo me puse a pensar y dije, bueno, los buenos terapeutas realmente lo que hacen cuando les llega un paciente con un trauma muy fuerte, como por ejemplo, no sé, una violación, que es algo terrible, traumas de niñez, sí, como violaciones o cosas así. Ahorita te voy a poner también un ejemplo que dio Tony en uno de sus entrenamientos que a mí como que sí me hizo mucho sentido y me lo hizo ver muy claro. Pero bueno, un buen terapeuta lo que hace es que cuando alguien le llega con una vivencia así, es cambiar el significado de lo que ese acto fue para la persona. O sea, por ejemplo, una violación, claro, para cualquier persona le va a dar la asociación de inhumano, terrible, me sentí ultrajada, o sea, me faltaron al respeto. Claro, eso es lo que significa, ¿no? Pero lo que pasa es que un buen terapeuta lo que hace es como, ok, te voy a cambiar el enfoque y el significado de lo que te sucedió hacia otra cosa. O sea, ¿sabes qué? Velo como para qué sucedió, qué aprendiste de eso, a quién le puedes ayudar con esto.
tu experiencia, ¿sabes? Es como, ok, ya pasó, pero vamos a ayudarte a que el cambies lo que significó para ti, para que puedas salir de ese dolor, porque si tú todo el tiempo estás asociándolo con esa historia y ese significado, pues olvídate, o sea, la persona nunca va a superar ese trauma, ¿no? Entonces, así como los terapeutas hacen eso, básicamente es también mucho de lo que hacemos aquí con las neuroasociaciones. Tony Robbins puso un ejemplo para que lo entiendas súper bien. No en la guerra, en Alemania con los nazis, hubo un caso, y esto sí está en libros y está documentado y todo. Hubo un grupo de personas que creo que eran como 80 o 90 personas que desde el momento en que ellos entraron al campo de concentración, pues lo que asociaron al campo de concentración obviamente pues que era muerte, ¿no? No, pues si ya estoy aquí me voy a morir. O sea, ya caí en el campo de concentración y como yo ya vi que todos los que entran aquí se mueren, pues yo también es campo de concentración, link, neuroasociación, igual a me voy a morir. Entonces, pues, ¿qué pasó? Obviamente la mayoría se murieron. Pero está documentado estos dos casos de personas que totalmente tuvieron otra percepción desde que entraron al campo de concentración y le dieron otro significado, que fue, ok, si nosotros nos está tocando vivir esto, ¿para qué es? O sea, yo quiero esto contarlo a próximas generaciones, quiero que esta vivencia tan dura sea algo que yo pueda experimentar y que pueda, con la fortaleza que voy a enfrentarlo, ayudar a otras personas y que pueda yo salir de aquí y contarlo y que pueda ser un caso de éxito, ¿no? O sea, de que no morí aquí, ¿no? Entonces, esas dos personas que percibieron de diferente manera el campo de concentración, de verdad no murieron. Entonces, la mente es tan poderosa y el significado que le damos a las cosas es tan poderoso que hasta en cosas así, ¿no? O sea, tan fuertes, puedes ver la diferencia. Lamentablemente, el 98% de las personas siempre estamos concentrados en lo negativo, en lo malo que puede pasar, o sea, es así. Entonces, esas dos personas tuvieron la fortuna de, por la manera en la que ellos vivían su vida y decidían ver las cosas, pues pudieron salir avantes de esa situación. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, muy inteligentes y conscientes de en los casos donde tenemos que percibir o cambiar el significado de las cosas, hacerlo. Claro que podemos tener, hay un sistema para entrar mucho más profundo a esto y es lo que yo les enseño en todos mis cursos y bienvenida si quieres estar. Y sí tenemos que alinear todo esto, pero básicamente y a grandes rasgos es esto, ¿sí? Y luego me dirás, oye, pero pues si tengo muchísimas neuroasociaciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiarlas todas o cómo empiezo? Yo te diría, pon atención en tu vida actual, en donde no estás teniendo lo que quieres. O sea, si por ejemplo tu cuenta de banco no está como tú quieres, los resultados en tu negocio no están como tú quieres, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con lo que sea, con tu cuerpo, si no, entonces ahí tienes neuroasociaciones que no tienen un buen significado y que no te van a permitir hacer un cambio hasta que las hagas conscientes. Entonces yo te invitaría a empezarte a preguntar, para mí, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa hablarle a un cliente? ¿Qué significa generar dinero, más dinero? Porque también hay mucha gente que tiene neuroasociaciones con que hacer dinero está mal. Entonces, aunque dicen que quieren más ingresos, también hay ahí algo en medio de que sienten que está mal hacer dinero, o que si a lo mejor una neuroasociación que yo tenía era como, si yo tengo, le quito al otro. Entonces, por ejemplo, te comparto, mis neuroasociaciones de las ventas era, para que yo venda, otro tiene que perder dinero. Entonces, como soy muy ética y muy buena y con corazón de pollo, pues me ganaba eso. O sea, decía, no, yo no voy a hacer que el otro pierda para que yo gane. Que obviamente después cambié el significado y para nada eso es ventas. Ya me extendí un poquito, pero eso es lo que son las neuroasociaciones. Y espero hayas como podido reflejarte en los ejemplos que te di para que entiendas esta ciencia y cómo puedes ir trabajando con eso. Y una vez más te invito a que, si quieres entrar más profundo a estas herramientas, cómo utilizarlas, cómo hacer los cambios, porque
también dentro de ellas hay todavía una metodología más extensa. La última llave es el programa que no te quieres perder, ¿ok? De verdad. Entonces, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy conmigo y nos vemos pronto. Chao, chao.